tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar pues, a un tema bastante novedoso, la energía solar. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿este tema es novedoso? Pero si llevamos años oyendo hablar de ello, y tienen razón, pero lo que sí es novedad es la propuesta de comunidad solar para hacerla llegar a todos los lugares. Como dicen ellos mismos, su compromiso es no dejar a nadie fuera de las energías verdes. Bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles en los que el encarecimiento de los combustibles y, por tanto, de la energía que utilizamos para nuestro día a día, pues nos está complicando y mucho la vida. Por eso tenemos que encontrar soluciones que nos permitan abaratar el precio de esa energía que nos es imprescindible. Y hoy hablaremos, como les decía, sobre cómo funciona la energía solar y, sobre todo, cómo podemos adaptarla a nuestra vida. Seguro que es mucho más fácil de lo que pensamos. Les contaremos de una manera sencilla y entendible qué es, pues, por ejemplo, pues, no sé, el autoconsumo remoto, el autoconsumo individual o el colectivo o el de proximidad. Y hay algo que para mí es muy importante, muchísimo más que nos cuente todo esto, es cómo podemos acceder a estos sistemas de autoconsumo nosotros los ciudadanos. Bueno, pues para hablar de cómo introducir la energía solar en nuestra vida, me acompaña el director general de Comunidad Solar, Borja Peñalver. Muy buenas, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo en orden. Con todo en orden, pero siempre dentro de un orden, supongo, ¿no? Dentro de un orden, Vamos a marcar sí. los órdenes. Exactamente. Bueno, decía yo que no es novedoso el tema de la energía solar, llevamos años oyendo hablar de ello, pero sí es una novedad el sistema que se utiliza en la empresa que diriges. Sí, esto sí es una novedad. Exactamente. A ver, nosotros lo que estamos intentando hacer, todo el mundo ha oído el año pasado por todo el tema de la subida de los precios de la energía. Es cuando, digamos, que se democratizó o se creó o todo el mundo empezó a escuchar sobre el tema de la energía solar para autoconsumo. Pero todo el mundo relaciona la energía solar para autoconsumo con paneles solares en un tejado para producir energía y autoconsumir, que es la forma tradicional de hacer autoconsumo. Entonces, en Comunidad Solar, cuando nos dimos cuenta de que ni siquiera el 10% de la población tiene una casa para poder poner paneles solares, y menos aún una casa con la orientación apropiada, sin sombras y demás, que tenga un tejado disponible para beneficiarse del autoconsumo, que es un gran beneficio en términos económicos, digamos, tenemos que crear productos que puedan llegar a todo el mundo, independientemente de que tengan tejado o no tengan tejado, a cualquier tipo de consumidor. Y ahí decidimos crear el concepto de autoconsumo remoto. Entonces, si quieres hablamos un poco quiero saber lo que es, claro. Entonces, porque yo me lo he leído, pero prefiero que se explique. Sí, bueno, el autoconsumo de una remoto forma facilita, a grandes rasgos consiste en tener la posibilidad de adquirir una parte de una planta solar grande, de una planta solar de lo que se llama de utility scale, de escala grande, que normalmente se utilizan para generar electricidad y inyectar a la red o hacer contratos de venta de energía con grandes consumidores. Entonces, lo que nosotros damos acceso a los clientes de Comunidad Solar es a poder comprar lo que nosotros llamamos un mix energético, que es el derecho de producción de una parte de esa planta para que ellos lo puedan autoconsumir. Entonces, ¿eso qué te permite? Eso te permite que toda la energía que tú tienes de esa planta que tú has adquirido, digamos, de ese derecho de producción, te lo llevamos a tu factura a coste cero. ¿Vale? Entonces es como si hubieras comprado paneles solares en tu tejado, pero en vez de haberlos comprado en tu tejado, los compras en una de nuestras plantas. Pero a grandes rasgos es lo mismo, simplemente vas a estar autoconsumiendo igual, pero no vas a estar autoconsumiendo en el sitio donde produces, sino remotamente. De ahí el nombre de autoconsumo remoto. ¿Cómo se hace llegar? Porque yo veo, pues, imagínate, pues en un municipio del sur de la Comunidad de Cenicientos, que es el último que tenemos en la Comunidad de Madrid, hacia aquella zona. Pues sí. Y allí se monta la planta. Correcto. Y yo vivo aquí en Madrid. ¿Me lo podéis hacer llegar? Te lo podemos hacer llegar, lo único que necesitas es estar en nuestra comercializadora. Nosotros a través de nuestra comercializadora lo que hacemos es, tenemos dos lecturas. Tenemos la lectura de lo que está produciendo el parque que hemos instalado, que es una lectura de producción, y luego tenemos la lectura de consumo de tu casa. Y entonces simplemente macheamos, decimos, oye, tu panel solar ha producido X kilovatios hora y tú has consumido X kilovatios hora. Pues la parte que ha producido tu panel solar de tu consumo es gratis, solo te cobramos por la diferencia a través de nuestra comercializadora. ¿Cómo que por la diferencia? Es decir, pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que tu parte alícuota de la planta produce 100 y tú consumes 120. Pues de los 120 que tú consumes, los 100 primeros son a coste cero.
porque es de tu planta solar. Es de mi propia planta. Solo te cobramos los 20 restantes. O sea, tienes una parte que has autogenerado de alguna manera. Entonces, el único tema que al necesitar la comercializadora para llevar la energía de un punto A a un punto B, nosotros tenemos que cobrar los costes regulados, la distribución, los peajes, todo lo que en el autoconsumo individual no se tiene que pagar. Es el único pero que le podríamos poner a este producto, que tiene los costes regulados. Porque quien nos suministra la energía sería esta empresa. Claro, nosotros... Entonces, pero nosotros eso también se lo estamos pagando a las comercializadoras con las que ahora estamos. Exactamente. Porque yo ahora tengo contratada la luz con una de las empresas que no la vamos a hacer publicidad. Tenemos contratado con ellos la luz. Y entonces, también pago esos peajes de distribución, o sea, yo para tenerlo así como súper claro, el ahorro que tengo es en el consumo que hago, porque el resto son fijos. Incluso los impuestos que el gobierno nos quiera poner, es que eso no nos los podemos quitar. Eso da igual quién nos lo haga. Eso es impepinable. Vas a tener los mismos costes regulados que en tu actual comercializadora. Eso no cambia porque eso todas las comercializadoras los cobran de la misma manera y van sobre la potencia, sobre el consumo. Hay una serie de variables por los que van esos costes regulados, el tope del gas, todo este tipo de cosas. Eso lo vas a tener igual. La única diferencia es que la parte que tú autogeneras, de tu parte alícuota de la planta, es a coste cero. Nosotros te lo restamos de tu factura porque lo has autogenerado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una factura de 150 euros, de los 150, 30 son de impuestos, de no sé qué. 100 o sea, y 120 serían de mi consumo, de lo que yo he consumido. Y de esos 120, 100 no tengo que pagar porque es lo que estoy generando. Exactamente. Tendría que pagar esos 20 para lo que me quiera cobrar el gobierno, que con este gobierno sabe Dios hasta dónde nos van a llevar. Exactamente. Entonces, si yo contrato este servicio, tengo el ahorro total del consumo. El ahorro total del consumo, nosotros lo que hacemos es, cuando tú quieres contratarlo, entras en nuestra página web, hay una calculadora donde podemos calcular cuántas unidades de estos parques fotovoltaicos, que realmente no es solo un parque fotovoltaico, es un parque fotovoltaico y una hidroeléctrica, es un mix de las dos cosas. Pues cuántas unidades de mix energético tú necesitas para ahorrarte el 100% de tu consumo eléctrico, que no quiere decir ahorrarte los peajes ni nada de eso, es ahorrarte el 100% de tu consumo eléctrico. Entonces nosotros generamos esa energía, te la ponemos en tu factura a coste cero. Y de hecho, si por ejemplo, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando me voy de vacaciones? Porque esa generación no la estoy consumiendo. Es verdad, no lo había pensado. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, pues cuando te vas de vacaciones lo que hacemos es, ese excedente que tú tienes te lo vendemos a mercado y te ponemos el dinero en un monedero virtual para que tú puedas aprovechar ese excedente en meses que tengas más consumo, posteriores. Exactamente, entonces ese dinero se va acumulando y luego cuando tú tienes pues un consumo mayor que tu producción, por ejemplo en invierno, que la producción obviamente baja, pues tiramos de ese monedero para poder comprar energía y ponértela en tu factura a coste cero. Y entrar en el sistema tiene un coste o sea, pues digo, oye, pues que me interesa muchísimo, yo quiero hacerlo ya, y tengo que tener esa parte de alícuota que tendré que pagar, que tendré que comprar. Exactamente, lo que te cueste va a depender obviamente del consumo, de lo que tú quieras generar. Sí, esto es como si contratas 5,5 de potencia o contratas 3. Exactamente, esto va 100% con el consumo. Más o menos, o sea, cada mix energético son 1.200 euros aproximadamente. Y un mix energético consiste en un panel de 660 vatios de solar y una parte alícuota de la mini hidráulica que tenemos de 100 vatios. Entonces tienes 760 vatios por 1.200 euros. Esos 760 vatios van a estar produciendo todo el tiempo y esa energía te la vamos a poner en tu factura. Cuando tú pones en nuestra calculadora tu consumo en kilovatios hora, nuestra calculadora te dice, pues mira, necesitas un mix, necesitas 2, 3, los que sea que necesites para reducir tu factura a cero. Y eso va a ser durante 30 años. Tú estás comprando un activo que te va a generar electricidad durante 30 años. Pero es un pago único. Es un pago único. Es un pago único, pero tú tienes 30 años de producción. También hay ventanas de salida por si alguien se quiere salir. O sea, no vamos a tener a la gente a la fuerza ahí. Puedes vender, digamos, esa parte alícuota, se la puedes vender a otra persona que le interese. La puedes cambiar de CUPS, por ejemplo. Si te cambias de casa y te cambia el CUPS, pues te llevas tu parte alícuota de la producción a tu nueva casa. O la puedes dividir entre varias casas, entre tus hijos. O sea, es muy flexible. De hecho, el otro día nos llamó un señor mayor, el pobre, que nos decía, joder, ¿y qué pasa si yo fallezco? Si yo me muero, claro. Exactamente. Entonces decíamos, no pasa nada porque eso es un derecho que tus herederos van a heredar.
Con lo cual, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, pues esta producción que estaba asociada a este CUPS, la vamos a asociar a este otro CUPS, que es el de tu hija, hijo, primo, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú nos digas. Entonces, esto es importante entenderlo porque al final lo que estamos intentando hacer con esto es llegar a todo el mundo. O sea, toda la gente que tenga consumo puede beneficiarse de autoconsumo remoto, ya no necesitas un tejado. Y esto es muy relevante también porque queremos cambiar el concepto de la gente de yo tengo que estar enganchado a la típica Iberdrola, Endesa o quien sea, a una distribuidora que me va a cobrar lo que quiera por la energía, porque va a depender del momento de mercado, y que yo voy a vivir enganchado como si fuera un alquiler variable. Si el precio de energía sube, me sube en el alquiler. Si el precio de energía baja, me baja en el alquiler. Pero tú no es tu producción, es la producción de Iberdrola que te está vendiendo a un precio. Nosotros queremos que sea tu producción, para que nunca tengas el miedo de decir, joder, es que sube la energía, hay inflación. Estás completamente cubierto porque tú tienes tu producción. Con lo cual... Y esto se puede hacer en edificios de comunidades, son sí. 8 plantas. Pues resulta que el del tercero lo quiere poner y el resto no. Claro. Se le pone al del tercero y ya está. Se le pone al del tercero y ya está. De hecho, se puede hacer de muchas maneras. No solo podemos hacer autoconsumo remoto desde una de nuestras plantas. También hay gente que tiene una segunda vivienda. Por ejemplo, el otro día un señor nos llamaba y nos decía, yo tengo una segunda vivienda en Cádiz, pero vivo en Madrid, en el centro, y en un piso. Y le decíamos, bueno, pues no pasa nada, te ponemos los paneles en tu vivienda de Cádiz, te llevamos la energía de tu vivienda de Cádiz a tu piso de Madrid y cuando estés en verano en Cádiz, pues la autoconsumes. Pero mientras no estés en Cádiz, pues te la llevamos a tu piso de Madrid. O sea, se puede jugar mucho con la comercializadora de qué haces con esa energía, ¿no? Claro, me parece muy interesante. Y luego, para tener claro el concepto económico, que al final es lo que más nos importa. Entonces, decíamos que aproximadamente unos 1.200 euros sería el coste, un gasto único, que supongo que se podrá financiar y además hay subvenciones para todas estas cosas. Me consta que hay subvenciones. Sí, hay subvenciones, pero para el autoconsumo individual, para el de los tejados. O sea, si uno tiene un tejado y puede ponerse paneles, ese es el mejor escenario, sin duda. Porque aunque luego lo mandes a otra casa que tienes una vivienda. Aunque mandes a otra casa, la subvención la puedes cobrar. cobrar. El que tiene la casa en el pueblo, yo tengo la casa en el pueblo y pongo allí el panel y puedo, cuando estoy en el pueblo consumo allí y cuando estoy en Madrid me lo manda aquí. Exactamente. Pero puedes aprovechar la subvención porque estás haciendo una instalación de autoconsumo individual en un tejado. Entonces ahí tienes la subvención, tienes la desgravación del IBI, del 50% del IBI, depende del ayuntamiento, hay en algunos sitios que es 3 años, en otros ayuntamientos 5 años, y luego tienes una desgravación en IRPF también. Entonces tienes esas 3 cosas que si las aprovechas bien, te cubren como el 60-70% de la inversión. De esa inversión. Además la amortizaría rápido porque con el auto, rápido. Claro. Pero, a ver, la potencia que tú contratas en función de tus necesidades, ¿cómo me has dicho que era? Porque yo, por ejemplo, no me muevo en otros parámetros. Yo sé que tengo contratado 5,5. Correcto. Eso va a seguir igual. La potencia que tú tienes contratada... Es que si tengo menos, me saltan los automáticos. Exactamente. Entonces, la potencia contratada no tiene nada que ver con pero yo la puedo aumentar o bajar. La puedes aumentar o bajar, si la aumentas te va a salir más caro, si la bajas más barato, pero la potencia contratada sirve para que si tú... O sea, la potencia contratada en lo que consiste es en que si tú pones varios elementos que consumen energía a la vez, eso suma una potencia, ¿vale? Y esa potencia tiene que ser menor a lo que tú tienes contratado, porque si es mayor, salta. O sea, imaginemos que pones la lavadora, el microondas, el lavavajillas, todo a la vez, y eso te suma 6 kilovatios de potencia, y tú tienes contratados 5, pues salta. Eso es para lo que sirve la potencia, no tiene más historia. Lo sé, pero es conveniente que se elija la potencia adecuada. Exactamente. O sea, cuando hablamos de esos 1.200 euros, ¿sería para una potencia de eso aproximadamente? No, o sea, los 1.200 euros siempre tenemos que distinguir entre consumo y potencia. Son dos conceptos que hay que separar radicalmente. Los 1.200 euros es para el consumo. Para el consumo. Y la potencia se contrataría aparte. La potencia se contrata en la distribuidora, no en la comercializadora. Porque tú ¿Pero no tenéis distribuidora también? No, las distribuidoras, ojalá, las distribuidoras son un oligopolio. Hay muy poquitas en España. Para que la gente sepa que si ese servicio no se da es porque no queráis, sino porque... No, ojalá. Lo que pasa es que las redes de distribución son de las... Lo tenemos que saber los ciudadanos, porque si ya ver la factura de la luz, que ni la miramos porque es muy complicada, vemos el cargo y dices, madre mía, pero saber que tú dices, bueno, pues es que si yo contrato
5,5 o 3 con vosotros, me sale más barato que si lo hago con Endesa. Eso hay que verlo directamente con la distribuidora, porque las redes de distribución son inversiones gigantescas que hacen las grandes compañías, las Iberdrola, Endesa y demás. Entonces nosotros, como el mercado eléctrico español está, bueno, europeo en general, está muy liberalizado, es decir, es bastante flexible, nosotros podemos hacer muchas cosas, es un mercado que funciona bien, a no ser que le metan mano, que ya le están intentando meter mano desde el gobierno, pero si lo dejan autorregularse es un mercado eficiente. Entonces, desde el punto de vista de comercialización, no de distribución. Entonces, la potencia contratada va a depender siempre de la distribuidora y nosotros simplemente te lo ponemos en la factura, tal y como nos dice la distribuidora que lo tenemos que poner, es un coste regulado que se llama. Ya, o sea, es un coste fijo, como es el de los impuestos que nos cobra el gobierno. Es lo mismo. Igual. Es lo mismo. Con lo que lo sí cual, es importante, que lo que tú decías, saber cuánta potencia necesitas. Claro, Eso es importante, porque muchas veces uno tiene demasiada potencia y no es necesario. Claro. Y entonces, bueno, yo tengo claro que habría que ver cuántas unidades se necesitan en función de lo que tú puedas necesitar en tu vivienda, ¿no? Para la redundancia. Pero claro, dices, no, tú entras en la web, tienes una calculadora. Yo, en un pueblecito de Segovia, en el que yo tengo una casita, pues es que hay muchísima gente mayor que esto le podría interesar y que no van a saber hacerlo. Ya, en ese caso nos puedes llamar y te guiamos en todo el proceso. O sea, nosotros obviamente tenemos, de hecho si nos miras en Google o en cualquier sitio, tenemos buenas reseñas de los clientes, porque para nosotros el cliente es importante y hay todo tipo de clientes. Hay clientes que son muy tecnológicos, clientes que son menos tecnológicos. Nosotros ponemos mucha información en la página web, pero también tenemos la atención al cliente que debe tener una empresa como la nuestra, donde nos pueden llamar, nosotros podemos guiar, explicar lo que sea necesario. Pondremos el teléfono, no lo tenemos, pero nos lo das y ya pondremos el teléfono para si alguien interesado. Porque es que a mí me preocupa mucho la España rural, muchísimo. Se está despoblando por carencias de este tipo, que no pueden llegar a ellas. Y lógicamente si tú, que tienes a lo mejor una distancia que tardas 50 minutos desde los pueblos limítrofes con la Comunidad de Madrid y vienes a trabajar aquí, y es que tardas menos que un atasco. Pero claro, tienes tantas carencias que al final te vas. Claro, la gente está en Madrid por los servicios, es la realidad. Pero bueno, para las comunidades rurales tenemos un producto también muy interesante, que es el autoconsumo de proximidad, que es una mezcla entre el autoconsumo remoto, que hablábamos, y el autoconsumo individual. ¿Por qué? Tiene la ventaja del autoconsumo remoto de que tú te puedes conectar aunque no tengas un tejado, pero tiene que estar en un radio de menos de 2 kilómetros a la redonda de donde está esa planta. Entonces, tú pones una planta, por ejemplo, en un pueblo de Castilla y León que está por ahí perdido, que tiene, no sé, 2.000, 3.000 habitantes. Ponle 200. O 200, da igual, bueno, los que Castilla sean. y León tiene muchos pueblos pequeñitos. Sí, exacto. Pues se pone una planta a las afueras del pueblo, en algún terreno industrial o en alguna nave industrial, se puede poner también en un tejado, y toda la gente que está en ese pueblo en un radio de 2 kilómetros se puede conectar con la enorme ventaja de que no tiene que pagar ni peajes ni costes regulados. Cuando es autoconsumo remoto sí los tienes que pagar. Si es autoconsumo de proximidad no los tienes que pagar. A todos los efectos es como tener autoconsumo en tu tejado, con la única diferencia que no está en tu tejado, está en un tejado ajeno a 2 kilómetros de donde tú estás. ¿Y entonces ahí qué tienes que pagar? ¿Solo el consumo? Ahí solo tienes que pagar el consumo y la potencia contratada, pero no tienes que pagar ni distribución, ni peajes, todo ese tipo de cosas no los tienes que pagar. Es como un autoconsumo individual. O sea que esos 1.200 euros desaparecen. No, los 1.200 euros recordemos que es por el consumo. O sea, lo que no tienes que pagar es todo lo asociado a la distribución. Siempre tenemos que distinguir entre comercializadora y distribuidora. Nosotros somos comercializadora. La distribuidora, que es Iberdrola, Endesa o la que sea que esté en la zona, porque hay una por zona, no hay muchas distribuidoras por zona, es la que te va a cobrar los peajes, la potencia, los costes regulados. Si tú estás en un autoconsumo compartido de proximidad, la distribuidora no te va a cobrar eso, porque estás muy cerca del punto de generación. Si tú estás en un autoconsumo remoto que está a más de 2 kilómetros, ahí sí te lo va a cobrar. ¿Vale? Entonces, a todos los efectos, es mejor estar cerca de un autoconsumo de proximidad, porque no tienes que pagar los costes regulados. Lo que pasa es que, normalmente, como no tenemos todavía muchas instalaciones de autoconsumo de proximidad, pues la gente contrata el remoto porque no tiene cerca de su casa una. Las plantas que tenemos ahora en remoto es una que está en Menorca, o sea que a 2 kilómetros a la redonda no hay prácticamente nada, porque
está en medio de la la isla, no hay nada. Y la planta hidroeléctrica que la tenemos está en el Pisuerga, también hay un pueblecito cerca, pero es una aldea chiquitita, entonces no hay mucho ¿En el consumo. Pisuerga, donde la zona de Valencia, de Alicante, de Murcia? No, el Pisuerga en la zona de... No, el Pisuerga está por Valladolid, por perdona, Valladolid, perdona. exacto. Está más... ¿Dónde me iba yo? Madre mía, es que... Está en el Valladolid. Parece que soy una afectada de la LOCSE y no. De hecho, si vas a nuestra página web comunidadsolar.es y te metes en la parte de autoconsumo remoto, ahí tenemos la ubicación de las plantas, tanto de la hidro como de la solar, Sí. y le das al botoncito y te lleva a Google Maps y te la enseña. O sea, ves dónde está tu Pues fuente lo de miraré, pero generación. vamos, que todo el mundo sabe que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Aprovechando, claro, ese es un no sé dicho para qué lo he muy... mandado yo para allá. Es que quiero unir España tanto que digo, a través de los ríos. Y lo de la financiación, ¿a través vuestro también se puede hacer la financiación? Para el autoconsumo individual tenemos financiación, para el autoconsumo colectivo también tenemos financiación, que es el autoconsumo, que no hemos hablado de él, pero es interesante. No, que vamos a hablar ahora, si nos queda tiempo. Comunidades de vecinos. Comunidades de vecinos que tienen un tejado, por ejemplo, hemos hecho ahora un par en San Chinarro, que son tejados grandes, que no tienen nada, que no tienen sombras, tienen buena radiación solar, pues lo que se unen en una junta de vecinos y dicen, oye, ¿por qué no ponemos en este tejado que no tiene nada paneles solares y nos aprovechamos de la generación de esos paneles solares, no solo para pagar el consumo de la comunidad, sino si sobra energía, la podemos dividir entre los vecinos. Se puede hacer lo que se llama un coeficiente de reparto. Si son 10 vecinos, pues se pueden decir pues 10% de la producción para cada vecino. Entonces, interesante de esto, solo necesitas el 30%, el 33% realmente, de aprobación de entre los vecinos para poderlo instalar. No necesitas que haya consenso. Con lo cual, si haces una junta y el 33% de los vecinos dice que se instale, se instala. Y no hay más que hablar porque es lo que dice la ley. Entonces, esa producción que se está generando en el tejado de esa comunidad de vecinos se puede distribuir como los vecinos nos digan. Si los vecinos dicen, bueno, pues el 20% de la producción para el gasto común, el 10% para los vecinos, el 30% para no sé qué vecino que ha pagado más. O sea, se puede hacer los coeficientes de reparto como queramos. Para ese tipo de autoconsumo y para el individual de las casas tenemos una financiación hasta 10 años, súper flexible, con hasta 2 años de pago sin interés, o sea, tenemos bastantes formas de financiación. Para el autoconsumo remoto y el autoconsumo colectivo de proximidad, que son productos muy nuevos, estamos trabajando con los bancos porque es algo tan nuevo que no lo pueden financiar porque todavía no lo entienden. Claro. Lo tienen que entender. Entonces, que lo entiendan los bancos no es hablar con un señor como estoy hablando yo contigo y que tú lo entiendes muy fácil. Un señor de un banco es un comité, comité de riesgo, un comité de producto, un comité de no sé qué cosa. Entonces, es un proceso de 2-3 meses de gestión con los bancos para poder llegar a un producto financiado. Pero estamos bastante cerca con un par de bancos y yo creo que lo vamos a poder sacar a la brevedad. Esperemos que lo saquéis porque va a haber mucha gente que va a querer el remoto o el de proximidad, si es que es lógico además que lo quieran, pues tiene que poderse financiar. Y entonces, por ejemplo, en las comunidades, pues tú tienes calefacción central, como tenemos aquí, que va por gasóleo y tal, ya no tendrías que comprar gasóleo. Si cambias la caldera, no. Si no la cambias, sí. Lo que podrías hacer la caldera y los radiadores de las viviendas. Los radiadores no hace falta, pero la caldera sí la tienes que cambiar y la tienes que convertir en una caldera eléctrica de aerotermia, porque los paneles solares finalmente lo que producen es electricidad. Entonces, para poder aprovechar esa electricidad, tienes que tener un consumo eléctrico. El consumo del gas no se puede evitar con paneles solares, a no ser que cambies la caldera. Lo interesante de cambiar la caldera, pues que tiene un montón de subvenciones, ayudas. Ahora, lo importante de esto es que hay un apoyo institucional muy fuerte. Hay un apoyo institucional tanto de la Unión Europea como del gobierno español, como de las comunidades autónomas. Todo el mundo está impulsando a la gente a que haga lo que llaman ellos la transición energética, que básicamente es electrificar todo. Porque nosotros no tenemos gas, entonces dependemos de agentes externos que nos lo vendan. Es un riesgo. De Rusia, por ejemplo, que le estamos comprando más que nunca. Exacto, entonces sí podemos generar electricidad, porque tenemos mucho sol, tenemos viento, tenemos ciertos recursos que nos permiten generar electricidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar electrificar al máximo toda la energía de todos los tipos, ya sea vehículos, ya sea calefacciones, lo que sea, ¿no? Y por eso hay tantas ayudas, tantas subvenciones y demás, porque quieren que sea algo rápido, para que no nos vuelva a pasar que por un tema geopolítico los precios de la energía se disparen y la gente se quede pues muy expuesta a eso, ¿no? Que al final es un problema.
Bueno, yo creo que ya hemos hablado prácticamente de todo, no sé porque ya hemos hablado de que la diferencia entre las comunidades energéticas y el autoconsumo de este remoto y tal, que a mí me ha parecido súper interesante, pero sí que yo quiero que el concepto les quede muy claro a nuestros espectadores, porque yo creo que esto es el futuro, no el futuro, es el presente ya, es el presente y además ya inmediato. Entonces, pues bueno, que se nos asesore bien, que no nos sintamos defraudados, porque luego resulta que los costes son superiores. A mí, o sea, yo podré omitir algo por ignorancia, pero a mí no me gusta engañar a nadie, ni mentir a nadie. Por eso os he llamado a vosotros, porque sé que sois una empresa transparente y seria, porque a nosotros nos ve mucha gente y se van a fiar de lo que aquí les digamos. Y entonces, pues bueno, que la financiación nunca es viable, que el coste nunca es muy grande. No, o sea, de hecho, lo bueno de la financiación es que intentamos que la cuota que pagas al banco sea menor a tu ahorro, o sea, que tú generes un flujo de caja positivo. Imaginemos que tu ahorro son 100 y tu cuota al banco son 80, pues tienes 20 eurillos ahí que te ahorras sin hacer prácticamente nada, porque no has invertido nada, no te hemos puesto los paneles y estás ahorrando desde el minuto 1, ¿no? Pero lo importante es que son cuatro cosas que tener muy en cuenta. Si tienes un tejado, si eres una empresa o una familia que tienes un tejado individual que tiene orientación sur, que no tiene sombras y demás, autoconsumo individual es lo que más te va a convenir, porque puedes aprovechar subvenciones, deducciones fiscales, IRPF y demás. Si eres una comunidad de vecinos, autoconsumo colectivo del tejado y dividir el autoconsumo de ese tejado entre como quieras de la comunidad. Si no eres ni una comunidad ni una persona con un tejado individual, autoconsumo remoto, que es comprar un derecho de producción de nuestras plantas que están remotas, que pueden estar en cualquier punto de España, pero te llevamos la electricidad hasta tu casa a través de la comercializadora. Y si estás cerca de un autoconsumo remoto a menos de 2 kilómetros, es autoconsumo de proximidad, que se llama, que es como el autoconsumo remoto, pero que no tienes costes de distribución. Entonces, esos cuatro son los productos que tenemos. Y en nuestra página web, comunidadsolar.es, si la gente entra, hay muchísima información sobre los cuatro y hay un área de preguntas frecuentes, nos pueden llamar, mandar un email y vamos a atenderles siempre lo mejor posible. No tienes coste de producción y el consumo, si estás en ese ámbito de 2 kilómetros, el consumo es cero. Claro, el coste del consumo. El coste del consumo es cero, porque tú tienes tu propia planta de generación y llevar la energía de la planta a tu casa, la distribuidora no te cobra nada. Con lo cual, coste de consumo cero, coste de distribución cero. El mejor de los mundos. Sin duda, el mejor de los sin mundos. duda. A mí me gusta mucho, me gusta el tema y sobre todo el enfoque que se le está dando y la oportunidad de que nos pueda llegar a todos los ciudadanos, porque es verdad que las energías cada vez está más complicado. Sí. Además, he leído el otro día que la energía solar necesita muchísimo menos espacio para producirla que, por ejemplo, la eólica, que necesita un espacio muy superior. Sí, lo que pasa es que los molinos nuevos son muy grandes, son enormes. Por eso. Entonces, los molinos antiguos es verdad que... Además de la estética. Claro, y la estética, y tienes un tema también medioambiental con los pájaros, y hay el ruido, o sea, tienes ciertas cosas que la solar no tiene. Lo mejor, lo más importante es tener un mix energético que esté balanceado, donde tengas energías de soporte, que se llaman, que podría ser la nuclear, podría ser la termoeléctrica, idealmente la nuclear porque es la más limpia de todas, con mucha diferencia, pero si no tienes nuclear, pues tener termoeléctrica y tal, que te hagan de respaldo a cuando las energías renovables no están produciendo. Pero si tú tienes un mix energético de eólico, solar, hidroeléctrica, y luego tienes energías de respaldo nuclear, por ejemplo, tienes un mix energético muy sano, donde puedes tener, puede ser soberanamente independiente, valga, no sé si se dice así, pero tener soberanía energética como país, que eso es un activo como país gigantesco, no depender de nadie para generar electricidad. Pues muy bien, es que hemos llegado al final del programa, me están haciendo señas que nos hemos pasado de tiempo, pero es que el tema era muy interesante y en fin, no veía yo forma de acabar. Y seguiría, Sí, puedo venir todas las veces que queráis. Yo feliz. Pues lo haremos. Quiero dar las gracias a Borja Peñalver, que es el director general de Comunidad Solar. Muchísimas gracias, Borja, por estar aquí por la oportunidad. Y explicárnoslo tan clarito, que era lo que yo quería. Muchas gracias. Y ahora ya sí, me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, ya saben, recordándoles que tienen que estar ahí. Es que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más y un saludo.